Presenta Banco de Seguros del Estado. Hoy les estamos presentando aquí en el cierre de Poder Pensar la columna Doble Vía. Vamos a estar con Arturo Borges, que es especialista en tránsito, es director del Instituto de Seguridad Vial y que nos va a dar una mano programa a programa. Ustedes también van a ser, por supuesto, partícipes de estas columnas con sus planteos, con sus preguntas, con sus cuestionamientos e interrogantes sobre el tema del tránsito aquí en el Uruguay. Gracias, Arturo, por acompañarnos. Al contrario, es un honor para mí, José. Y podemos empezar hablando un poco de qué es el tránsito para llevarlo a términos más manejables de lo que a uno se le puede venir a la cabeza cuando le mencionan el término, ¿no? Sí, a veces uno piensa que tránsito es un accidente, un vehículo, cosas raras, menos que es un sistema. Nos estamos moviendo realmente de manera anárquica, lo vemos día a día, y lo que primero tenemos que entender es que cuando salimos a la vía pública, tanto peatones como conductores estamos dentro de un sistema ordenado. El uruguayo parece ser un gran observador de los errores del otro, ¿no? Siempre dice, mirá lo que hizo, mirá lo que... Pero después cuando no se observa a sí mismo en realidad muchas veces en el tránsito. Tú tenés razón, los uruguayos tenemos un problema de atribución, siempre es el otro. Y este es un primer elemento, es decir, si no reconocemos nuestros errores, ¿cómo vamos a entender cómo funciona el sistema? Y el tránsito es igual que el sistema de trabajo, el sistema que tenemos de preparar determinada materia para dar un examen, ¿verdad? Hay ciertas reglas que sabemos, algunas están escritas y otras no. En el tránsito también existen esas reglas. Por ahí muchos las conocemos, otros no, y otros somos negligentes porque no las cumplimos. ¿Cuál te parece que es la que más desconocemos, o la más riesgosa de no conocer y que suele pasar, que te lo encontrás? Y que existen normas, y sobre todo un tema. Si hay alguien que tiene que cumplir con una norma forzosamente, por ahí la cumple si ve que hay un inspector de tránsito o un policía. Es decir, somos un poco hijos del rigor en el tema del tránsito. Y lo que una persona tiene que preguntarse cuando sale al tránsito, ya conociendo algunas básicas, por ejemplo, que hay que cruzar en la esquina, que antes de cruzar hay que mirar, o que en el cartel de para hay que parar, no hay que preguntarse por qué, sino decir, ¿en qué me beneficia cumplir con esa norma? Creo que tenemos que cambiar un poquitito la actitud, de decir, esto está impuesto como un elemento recaudador o esto no sirve para nada, esta señal no. Todas las señales y las normas están dispuestas en el tránsito a los efectos de que tengamos una postura ciudadana de respeto, porque de esa manera no tendríamos los problemas que tenemos hoy, que tenemos una circulación anárquica, ¿verdad? Y que estamos además en un sistema que se ha vuelto insolidario, que no es confiable, no es para nada seguro, no es amable, ¿verdad? Es agresivo. Entonces, todas esas cosas se anteponen con lo que nosotros queremos, por ejemplo, para nuestro hogar o nuestros hijos, ¿verdad? Es decir, ¿somos más peligrosos como conductores o como peatones? De las dos partes igual. Es decir, los dos por igual tienen reglas y derechos y obligaciones que cumplir. Pero acá hay un elemento fundamental, porque mucha gente no las conoce. Entonces, si el peatón no tiene idea de que hay una norma que regula su circulación en la vía pública y hay desconocimiento en eso, mal puede cumplir con una norma, ¿verdad? Entonces, tenemos por ahí como que hemos crecido en un ámbito de riesgo sin realmente saber cuáles son las consecuencias de no cumplir con una norma. Si te parece, vamos a ir viendo, Arturo, ahora en pantallas algunas gráficas y que nos van a situar de cómo venimos con el tema de los accidentes de tránsito en el comienzo de este 2011, ¿no? En este caso, viendo, digamos, la cantidad de fallecidos en enero y febrero. Ahí estamos viendo en realidad primero números generales, ¿no? Que hablan de lo que viene pasando hasta ahora, que habla de 449 lesionados en 2011, enero de 2011, 497 en febrero, 102 graves, 70 en febrero, fatales 9 en enero y 8 en febrero, lo que habla un total de 560. Estas son estadísticas de Montevideo, ¿verdad? Exactamente, quería aclarar que esto es un informe fresquito de lo que ha pasado en Montevideo solamente. Que se agrega a lo que hace tiempo ya, algunos meses, se viene mencionando por parte de la estadística que ha preparado Policía Caminera, que nos da ahí una relación de que entre enero y febrero de este año, comparado con el año anterior, hubo un aumento del 46% de los casos fatales. ¿Qué estamos viendo ahí, Arturo? Esto es lo que estamos viendo ahora, haciendo mención a lo que Caminera gentilmente nos ha proporcionado, pero que habla, hay dos características de esto que hay que aclarar, que nos gustaría en este caso poder hacerlo aquí en Doble Vía. Primero, que estas son cifras de fallecidos en el lugar del hecho.
Un grave problema que tiene el Uruguay es que si el individuo es transportado en emergencia y muere en el nosocomio, ya no se cuenta. No se cuenta, es decir, no figura. Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido al Uruguay, inclusive, y a todos los países, que tomen en cuenta a 30 días el accidentado y que se pudiera contabilizar un accidentado o un fallecido aunque muera a los 20 días. Bueno, estas son cifras frías que estamos viendo exclusivamente de carretera. Lamentablemente, los informes que nosotros tenemos, comparado con el resto del país, o además sumadas las ciudades, yo me animo a decir que estamos arriba de las 90 y pico de personas. Podemos hacer una cifra. Si estamos muertes viendo, en lo que va del año. Muertes. Que es una cifra realmente que asusta, aterra, ¿verdad? Porque uno dice, se murieron, ahora los contamos, uno ve un accidente, sigue de largo, ya nos hemos insensibilizado, es decir, no sentimos nada por eso que está pasando, ¿verdad? Lo vemos en los medios, ahora nos preguntamos por qué y cuál es la conducta que yo podría tener o la actitud para poder achicar esta situación que vemos todos los días. Entonces estamos en una cifra de más de 2 personas y algo por día. Claro que enero históricamente es un mes que siempre se despega, pero ¿qué hace enero? Enero nos marca el año. Entonces ya podemos hacer una especie de proyección con respecto de los fallecidos y que vamos a andar otra vez dentro de los 500 o más. Vamos a ver ahí otro gráfico que es justamente una proyección que tú haces de los fallecidos, posibilidades para este 2011, ¿verdad? Claro, muchos se van a preguntar, bueno, ¿por qué Borges, cómo está haciendo esta proyección? Bueno, nosotros trabajamos en un cálculo de probabilidades. Esto es en el mundo entero, es una herramienta que se utiliza para ver cuál es la fatalidad o la gente lesionada esperada en ese año, en un periodo. Nosotros, por supuesto que partimos de cifras aleatorias, porque hoy, lamentablemente, el Uruguay no tiene un registro único de conductores, ¿verdad? Tampoco lo tiene de fallecidos ni heridos, por esto que acabamos de decir hoy. A 30 días no tenemos realmente una cifra. Y a nosotros nos gusta hablar, y lo vamos a hacer hoy para ubicarnos, José, en el tema. Pero a partir de ahora, la idea de las estadísticas, como son cifras aproximadas, pero no son absolutas, no las vamos a mencionar. Pero en este caso podríamos hacer una proyección que vamos a andar en los 500 y pico o más de fallecidos para el Uruguay, mucha gente. Este año. Y hablemos de las lesiones también, tenés por ahí otro gráfico que habla de casi 3.000 personas lesionadas que se esperan para este año y las secuelas que quedan ahí, ¿no? Creo que 3.000 solamente en Montevideo, estamos hablando de Montevideo, para el resto del país estamos hablando de una proyección de arriba de 10 o 12.000 lesionados graves. Y quizás el problema es más profundo de ver esos fallecidos. ¿Qué pasa con los lesionados graves, con los traumatizados graves? ¿Cuánto les cuestan al país? Esta es una cifra que nosotros silenciosamente, todos los uruguayos estamos pagando. Ahí estamos viendo solo Montevideo, esta es la proyección solo para Montevideo. Exactamente, es decir, hay una proyección que sigue subiendo y que, bueno, se podría decir, bueno, muchos nos van a decir, bueno, si nosotros vamos a términos de numérico, bueno, quizás en estos últimos meses hubo menos fallecidos que el año anterior, que no lo hubo, por supuesto, pero aumentaron entre un 15 y un 20 los heridos y traumatizados graves. Esto que es un peso para la sociedad. Tenemos un promedio de 2.000 pensiones anualmente. Que se suman cada año. Que se suman, gente que ha quedado mutilada, que sale del ámbito de trabajo y de la actividad y pasa a ser un individuo que tiene una pensión. 2.000 discapacidades permanentes otorga de promedio nuestro país. Es muchísima gente. ¿Qué pasa con las edades de quienes participan en esos accidentes, Arturo? Eso también está diagnosticado y hay pruebas y hay evidencia sobre esto. Entre 17 y 35 años es el grupo etario que está metido en este lío. Y creo que hablábamos ayer, lo decíamos a través de Canal 10 también, que bueno, esto es una cifra o una edad en que el individuo que nos tiene que devolver lo que el Estado invirtió en él, en el joven, salud, canasta familiar y educación, que a los 25 años tendría que entrar en el ámbito de trabajo, resulta que ahí o tiene un accidente grave o queda mutilado. Eso es un costo adicional muy grave y que lo estamos pagando silenciosamente, decía, porque no vemos que nadie vaya y ponga cubiertas o queme alrededor de una intendencia diciendo que los exámenes teóricos o prácticos sean de mayor dificultad. No vemos protestar en ese sentido. Sin embargo, tendríamos que darnos cuenta que estamos en contra nuestra. Un arma que ha sido hecha para darnos placer, como el auto,
o como cualquier otro vehículo. Y la moto también la estamos utilizando como un arma para hacer una especie de raro suicida que andamos circulando por ahí. Bien, como presentación de la columna y ya para ir cerrando, también está otro de los temas que vamos a estar tocando y vamos a estar conversando, que es la incorporación de autos cada vez más veloces, más modernos. En Uruguay, en las cifras de este año ya hablan de un 30% más de venta de vehículos 0 kilómetro en enero y febrero que el año pasado, para muchas veces una infraestructura que no está preparada, ¿no? Obviamente. Si nosotros comparamos, es decir, ponemos un plano hoy del 2010 de una ciudad cualquiera y los comparamos con la época en que se funda esa ciudad y podríamos estar hablando 250 años para hoy, para atrás, si nosotros ponemos esos dos planos uno encima del otro, vamos a ver que nada ha cambiado. Algunas vías se ensancharon, otras se angostaron, pero seguimos teniendo un grave problema. La estructura vial ha quedado desfasada con respecto de la tecnología y la evolución que ha tenido el vehículo automotor. No podemos comparar nuestra estructura vial que fue hecha para los carretas y los bueyes. Hoy tenemos vehículos del siglo XXI que de 0 a 100 en 11 segundos y prácticamente la velocidad hoy no se percibe por parte del conductor. Tenemos una esquina cada 70, 80 metros. Entonces no podemos pedir que la Rambla sea de 75 kilómetros por hora cuando tenemos un cruce peatonal cada 70 metros. Es algo que es incompatible, no existe ningún país en el mundo, o ciudad, mejor dicho, en el mundo, que tenga esa velocidad permitida dentro de una ciudad. Porque es una velocidad de autovía o de autopista. Tenemos esquinas cerradas. Cuando en el mundo entero las esquinas se están abriendo, hoy nos ponen una parada con publicidad o ahora nos pusieron un container arriba de la vereda y la mayoría de los casos... Cerradas es que no se puede ver. Claro, es decir, cerradas que para tú ver lo que viene por los costados o en los laterales tenemos que estar dentro del cruce peatonal. Entonces eso genera un riesgo porque tengo que entrar cada vez más a una zona de peligro que es la intersección. Este es un tema que vamos a ir viendo en los próximos informes y que nos vamos a dar cuenta, es decir, que tenemos esquinas que son muy cerradas y que para esto hay que tecnificarse. Entonces, cuando salimos a la vía pública tenemos que saber que la vía ya nos presenta determinados conflictos y que van a ser nota en los próximos informes. Por supuesto. Tránsito@canal10.com.uy, ahí es una de las direcciones que pueden ustedes llevar sus inquietudes sobre el tema tránsito, cualquier tipo de inquietud que tenga que ver justamente con la circulación, con el papel del peatón, con el papel del conductor, para que Arturo nos pueda ir contestando programa a programa. Tránsito@canal10.com.uy. Gracias por venir y nos reencontramos el próximo martes. Con todo gusto, Jesús, gracias a ti. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos ya la semana que viene con más temas de actualidad, los esperamos.